Buenos días, amigos. Hoy lunes 18 de febrero de este año 2019. Bueno, una información que debemos recibir con mucho entusiasmo es que definitivamente se normalizó el servicio de agua del acueducto Valdesia Santo Domingo. Es el acueducto que transporta el 40% del agua que se suministra al Gran Santo Domingo, porque no solamente esa agua ingresa al Distrito Nacional, sino también aparte de la provincia de Santo Domingo, tanto Santo Domingo Oeste como Santo Domingo Norte. Son 140 millones de galones de agua diarios que se extraen de la presa de Valdesia, 6 metros cúbicos por segundo. Se llevan a una planta de tratamiento gigantesca de unos 10.000 metros cuadrados, ahí en Mano Guayabo. Se procesa el agua, se limpia de todo tipo de bacterias que pueda tener, turbiedad también, y entonces se inyecta a las tuberías. El agua que se estaba escapando en el Baté Bienvenido, en Mano Guayabo, por efecto de una rotura en su tubería, en una de las tuberías principales de ese acueducto, que tiene 2 tuberías que van en paralelo, cada una de 67 pulgadas de diámetro. Bueno, el agua que se estaba escapando hasta el martes pasado, miércoles pasado, esa agua estaba ya procesada, o sea que era un doble valor lo que tenía. No se trataba de agua que todavía no había ingresado a la planta de tratamiento, sino agua que ya había salido de la planta de tratamiento, donde se le aplican una serie de químicos y eso para limpiarla y hacerla potable, potabilizarla, como se dice. Por tanto, era un agua muy valiosa la que se estuvo escapando en ese lugar, donde una granjera, evidentemente en violación a la ley, porque esas tuberías no permitían, desde que se construyó ese acueducto a finales de la década de los 80 hasta hoy, el acueducto Valdesia Santo Domingo fue planificado para que ninguna obra, ningún trabajo pusiera en peligro esas tuberías, que en algún momento son soterradas, pero la mayor parte del tiempo se las ve en superficie, porque esa tubería transportan agua por gravedad y en ocasiones hay que soterrarla para mantener el nivel. Pero hay una parte de esa tubería que se ve claramente cuando usted va camino a la zona sur, por la autopista 6 de noviembre, y se da cuenta que esas 2 tuberías vienen casi en paralelo desde Valdesia hasta la capital. Hoy es muy probable que esté con nosotros el funcionario y su director técnico que dirigió los trabajos de reparación para explicarnos todo el proceso. Lo cierto es que Hormigones América, que fue la que plantó allí en su granjera, es la responsable de esta avería y todavía no se la ha localizado legalmente. Oiga usted de qué estamos hablando. Vamos a ver entonces qué resulta en las próximas horas. Por otro lado, la problemática política, económica y social de Haití se ha agravado sensiblemente. Ya los hijos del presidente de la República de Haití, señor Moïse, Jovenel Moïse, se encuentran en el país luego que el propio gobierno haitiano pidiera protección para ellos. Los vástagos del señor Moïse son un joven y una joven. La hija
vino por vía aérea hasta el aeropuerto de Ligüero y el joven cruzó la frontera por Jimaní. Son adolescentes, jóvenes ya en edad universitaria, que uno de ellos tiene ya 27 años, ni tan adolescente, que el presidente de Haití quiere salvar de cualquier situación de inseguridad como la que se está viviendo en Haití. Imagínense ustedes, las misiones religiosas están abandonando Haití. Ya no quedan, la embajada de los Estados Unidos lo que ha hecho es retirar su personal de servicio y doblar la vigilancia militar de su embajada. Las demás embajadas importantes han cerrado sus puertas o han retirado su personal. Haití ni se produce ni se comercializa nada. Y ninguna propiedad está segura. Lo que está pasando ahí es absolutamente una situación fuera de control. A mí me sorprende que conocedores de la problemática haitiana digan que la única salida que hay es la renuncia del presidente Moïse. Porque entonces, de nuevo, están propiciando la interrupción del proceso democrático institucional de ese país. Entonces, la pregunta sería, ¿y es que nunca va un gobierno haitiano a concluir su mandato? Únicamente porque los perdedores buscan la manera de desplazarlo, ya sea de manera violenta o por resistencia pura y simple, como es el caso de ahora. Entonces, no entiende uno cómo es posible que los propios políticos haitianos, estamos hablando ya de expertos, de lo que llamamos analistas políticos, digan que la única salida de Haití es la renuncia del presidente, cuando debieran pactarse algún tipo de solución arreglada que preserve, así sea formalmente, las instituciones básicas que dieron origen al gobierno. Se puede procurar cualquier tipo de cosa, hasta adelantar unas elecciones, lo que sea. Pero un desplazamiento puro y simple de un gobierno que fue fruto de un proceso comicial, aunque accidentado ciertamente, pero proceso comicial al fin. Si siguen por ese trayecto, entonces nunca va a concluir un gobierno en Haití. Y también de nada valdrá que el pueblo se aplique en procesos comiciales y de todas maneras nunca estarán seguros de lo que eligen, que es lo que me parece inconcebible que se esté planteando eso. Entonces usted ve antiguos funcionarios del gobierno haitiano, politólogos haitianos, decir que la salida que tiene planteada la problemática haitiana es la renuncia del presidente. Pero eso es lo que se ha hecho toda la vida. Quebrando cada vez los intentos de establecimiento de procesos institucionales. ¿Quién entiende la cosa? Bueno, como se dijo esta mañana, ayer un autobús repleto de santiagueros que había subido hasta las lomas cercanas, se vino abajo, se derricó con todo y hay cerca de 40 y tantas personas heridas, más 5 muertos. Hay que esperar que se informe más claramente en el curso de la mañana de este gravísimo accidente, que pone de manifiesto lo inseguras que son
las carreteras nuestras. En este caso, ese autobús venía de un paseo turístico en las estribaciones de la cordillera central y desde allá se desricó. Tenemos dos candidatos a la representación del Partido de la Liberación Dominicana a la presidencia. Nuevos. Se trata del señor Andrés Navarro y de otra dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, antigua ministra de Trabajo, que también se presentó este fin de semana al público como aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Mientras eso ocurre, los demás candidatos y particularmente precandidatos y particularmente el presidente del PLD y líder de esa organización, Leonel Fernández, se movilizan también en el caso de Leonel Fernández por toda la región este, promoviendo su candidatura. Las cosas están muy activas dentro del partido oficial, la oposición igualmente activa, particularmente el Partido Revolucionario Moderno, con su precandidato Abinader a la cabeza, motivando a muchas personas. O sea, hay ciertamente ya un aire de campaña política en el ambiente dominicano. Es lo que se alcanza a ver desde fuera, todavía uno sin conocer internamente lo que está pasando allí. Todo indica que ya los partidos políticos tradicionales del país, los fuertes, los grandes, los de primera línea, están movilizando a sus seguidores para que estén presentes en el escenario político y les faciliten su propuesta para unas elecciones. Yo no sabía que para el mes de julio de este año, o sea, eso dentro de 4 meses, ya los partidos tienen que hacer reserva ante la Junta Central Electoral del 20% que le acuerda la ley. O sea, señalar los candidatos que ya escogieron. Las elecciones se nos están cayendo encima a una velocidad extraordinaria. Y ahora en octubre tienen que estar realizadas las primarias que escojan los candidatos de todos los partidos políticos que tercien, que estén reconocidos. De manera que todo indica que la cosa se va a calentar a partir de los días por venir. Ya estamos inmersos en campaña, inmersos en una campaña. Vamos a ver qué pasa. Alguien, uno de los diarios se pregunta, por lo menos 2, ¿qué será de Punta Catalina? Cuando nosotros informamos el viernes pasado aquí que la fecha que se había indicado para encender ya las partes generadoras de Punta Catalina, ustedes saben que lo que se estaba probando esencialmente eran las calderas para producir el calor suficiente para soplar todo el sistema de tuberías de la central, de la primera unidad, de las 2 unidades gemelas que existen allá en Punta Catalina. Pero el viernes a sábado de la semana pasada se debió ese calor pasarlo a las turbinas y estas a subir al generador para producir ya energía que si excede los 30 megavatios tendría que ser lo que exceda conectado a línea. En efecto, eso se postergó para este miércoles, o sea, pasado mañana. Se espera que de hoy a mañana comience ya a quemarse combustible en la caldera de Punta Catalina, de la primera unidad,
se inicia siempre con gasoil para pasar luego a carbón mineral triturado. Entonces ya ese carbón mineral, que es con el que se va a producir la masa de energía que se espera que produzca la central, es la que ya esta vez va a mover las calderas, va a quemar la caldera y a mover las turbinas y el generador de Punta Catalina de la primera unidad ya este miércoles, que comenzará lo previsto generando unos 50 megavatios de entrada, unos 30 se quedarán dentro, lo consumirá la propia planta, pero unos 15 irán a línea, y entonces esa energía que calentará lo que llaman las líneas de alta tensión de la central, se irá incrementando en la medida en que se van poniendo a punto cada una de las estructuras de la planta hasta llegar a los 320 megavatios de diseño, 360 megavatios de diseño. En ese momento, ponga usted que en vez de los 360, como casi siempre se hace con las centrales que son pesadas como esta, se la pone a proceder un 80, 88%, 85%. Entonces la tendremos tirando aproximadamente 300 a 310 megavatios. 320 megavatios. Estamos muy, muy entusiasmados con todo lo que está aconteciendo y creemos que el Punta Catalina esta semana estará por primera vez conectándose a línea, con poca energía, pero que será incrementando en los próximos días. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. Mozart, ¿qué situación tan terrible la que está viviendo en Haití? Bueno, hermano. Lo de Haití es simplemente al borde de un desastre total. Sí, de un desastre total. Qué cosa, ¿eh? Entonces dice... Y no se vislumbra ahí ningún tipo de salida, Pedro. No, pero incluso yo no sé por qué antiguos, los representantes de estos que siempre han estado aquí por parte de Haití... Están calladitos. Uno de ellos... ¿Cómo que se llama? Parizón. Parizón dice que la única salida es que él renuncie. ¿Que quién renuncie? ¿Pero que renuncie para qué? Yo lo que me pregunto es, entonces ningún gobierno en Haití va a concluir nunca. ¿Y por qué no proponen una negociación en la que se adelanten las elecciones, si se quiere, y se acuerde? Pero además, ¿quiénes son los que dirigen eso? ¿Tú puedes creer que nosotros, la República Dominicana, a unas cuantas horas de Haití, no sabemos ¿Tú sabes hasta qué se está cuál pasando? es el cuadro que se está viviendo en ese país? Eso es lo más grave. ¿Qué fuerzas políticas, qué fuerzas empresariales, quién mueve la problemática haitiana? En este país hace tiempo, lamentablemente, que al parecer se decidió colocarnos de espalda a la realidad, a Haití. Porque tú no ves ningún tipo de esfuerzo en esa dirección, precisamente, de tener debidamente informada a la sociedad dominicana de lo que está pasando con una realidad tan terrible como esa de Haití, que nosotros hemos insistido y seguiremos insistiendo que es nuestro principal problema y nuestro principal reto. Sí, si no resolvemos el problema haitiano... Eso no tiene otro nombre que no sea Haití. Nosotros no tenemos futuro. Y no es por uno fuñir la pista con los medios, porque uno, imagínate tú, pero ni siquiera un corresponsal. Pero señor, un corresponsal no tenemos nosotros en Haití que nos diga a nosotros cómo es que anda la situación por allí. No, lo que hacen es hacer acopio de esas agencias mutiladas en términos de lo que es la información, sí, sesgada, informaciones manejadas, pero no tenemos nosotros una información cabal como nación que corre grandes riesgos. Pero así es. Con esa situación de descomposición y de desplome institucional de Haití.
No tenemos información, Pedro. No tenemos información. Y entonces, si usted no tiene información, usted se hace vulnerable completamente. Vulnerable a los intereses de los que sí la tienen y se la guardan y la administran para fines inconfesables. Mira, Mozart. Porque no me digas tú a mí que aquí no hay sectores importantes. No hay empresarios. Grupos empresarios que saben todo. Que saben todo lo que se mueve allí. Porque tienen inversiones allá. Pero no lo dicen porque están esperando dar el sajazo aquí. No, también. y porque probablemente tengan su compromiso con quienes están involucrados en el asunto. Quienes están involucrados. No van a estar fuera. Con esas fuerzas foráneas que están involucradas. Óyeme, no van a estar fuera de eso. De desplome. Olvídate que está relacionado de alguna manera. Entonces nos entretienen aquí hablando de tontería y descuidando situaciones que sí tienen, que gravitan sobre el presente y el futuro de la nación. Así mismo. No dan información. No dan para nada. Pero mira, Pedrito. Cosa más grande esta. Quiero felicitar al exministro Navarro por la decisión que tomó. No de lanzarse detrás de la candidatura, sino de salir del puesto. Sí, porque ya eso le estaba haciendo daño a la institución y a él. Claro. Entonces ya qué bueno que decidió salir. Tenía que salir. Entonces ya salió y yo lo felicito porque, insisto, se estaba deteriorando un proceso revolucionario en el Ministerio de Educación. Fruto de descuidos. Y entonces, y además se estaba deteriorando una imagen que, como la de él, una imagen excelente de Navarro, sí. Un joven honesto, sí. Un joven talentoso, entregado, pero que comenzaron inmediatamente esos silbidos de serpiente a decirle que él era el mejor y que ya no, lo tuyo es la presidencia. Ay, mamacita, cuando entran en esa vorágine, todo se lo llevan de por medio, incluyéndose a ellos mismos, y no se dan cuenta de que en medio de sus aletazos díscolos están incluso afectándose a sí mismos. Y eso era lo que estaba pasando con un joven valor prometedor como es Andrés Navarro. Qué bueno que salió del ministerio y ahora lo que hay que esperar es a quién va el presidente a nombrar ahí, porque el presidente ha sido certero con él mismo, Navarro, en su momento cuando lo colocó ahí, que venía de una experiencia importante en Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta que llegó la serpiente y le pegó el silbido aquí al lado. ¿La cogiste? Entonces ahora todos estamos más tranquilos porque vamos a esperar ahora a quién va a colocar al presidente en uno de sus principales pilares, que es la educación, para retomar en todas sus partes, porque no fue que lo descuidó todo, no, eso sería una ligereza de mi parte y una injusticia, pero había cosas que ya estaban saliéndose de orden y entonces, pero era precisamente por eso, porque me agarraron al hombre y me lo pusieron en otra cosa. Y entonces no puede dar para tanto. Puede dar para asumir un compromiso vital como es el proceso de reforma del sistema educativo dominicano y al mismo tiempo está pensando en asuntos. En medio de una situación que hay en ese PLD, Virgen de la Altagracia. 20,000 gente creyéndose que puede ser presidente de la República, porque esa es otra contienda que tiene el país, Pedro. Pedrito, no quieren entender que eso no es así. Manejen la teoría de los techos. Al pasito, tu techito, tú lo vas construyendo, pero no quieras tú dar esos saltos que con ocasiones son saltos al vacío. Pero estoy, como siempre, esperanzado que el presidente ahora va a colocar, y eso no debe tardar mucho, porque ese ministerio, colocar ahí una persona que tome eso y entonces le sigamos avanzando. Un proceso que va, óyeme, Pedrito, a 1000. Muy bien, mira, ahí vi a la vicepresidenta Margarita Cedeño Fernández anunciarle al país que por disposición del presidente de la República se amplió el programa. Óyeme.
Vi eso. El programa de cuotas para entregarán para estudiantes. 1.200 en modalidad general Sí. y 1.400 en la técnica. Los bonos educativos. Eso es importante. Y ya no por 4 años, sino por 6. Por 6 años. Y debidamente, y eso, porque tú sabes que eso no es a la loca, Pedro. Eso se va monitoreando para ver si las familias van cumpliendo y los estudiantes van cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Y van avanzando. Entonces, ¿cuántos estudiantes son los que se van a beneficiar? 251,000. ¿Ustedes están oyendo? Sí. Mira. Esas son cosas que a uno lo alientan, porque es de lo que uno está esperando. Que programas y procesos importantes avancen, que no se detengan, que se desarrollen. Y en eso están con el plan de lo que es el gabinete social, que incluye, obviamente, esos importantes bonos para el sector educativo, que por cierto, antes de irse, Navarro logró incorporar, junto con las iglesias cristianas, a otros colegios que se incorporan al sistema público, que es importante también. Motivados por los cambios que se han generado en el sistema. Quería volver a explicar a alguna gente, porque oí a más de uno comentar por la radio que por qué el gobierno va en asistencia de las organizaciones religiosas que tienen colegios. Señores, por una razón muy sencilla, Dios mío. Porque el gobierno va a pagar, como tú sabes, el profesorado y va a facilitar el desayuno y el almuerzo escolar. Sí, yo estoy de acuerdo. Miren qué es lo que pasa. Es que el gobierno tiene por responsabilidad constitucional. El gobierno como administrador del Estado. Porque eso es una... Exactamente. Que los recursos del Estado estén disponibles para toda la población estudiantil del país. Eso es así. No importa el signo que tenga, no importa. Religioso, entiendan eso, entiéndanlo. El color, puede ser negrito, azulito, blanquito, todo. Entiéndanlo. Mulatos, todos. Sí. O sea que vamos, está planteando y eso, lógicamente, que es un compromiso del Estado, hay que cumplirlo ante cualquier coyuntura. Sí. Mira, Pedrito, te escuché ahí que venía con eso, porque vi una pregunta que hicieron ahí que para cuándo. Que lo de Punta Catalina para cuándo, el encendido, pero veo que ya tú das la información de que es el miércoles. Hablé ya con los amigos de allá. Hablé con los amigos. Entonces yo sabía, ese hombre no se pierde. Dice que es el miércoles. Eso lo dijiste a la gente. Y hoy comienzan ya los primeros 50 megavatios de esa magnífica y extraordinaria obra que es Punta Catalina. Los primeros 50 megavatios que deberá, antes de la primera quincena de marzo, completar los 200 para entonces continuar la ruta y a final de año tener las 2 plantas en línea, que son más o menos 700 megavatios. Miren, hay que decirle a la gente, miren, cuando usted habla de esa estructura que usted ve ahí, de $2,000 millones, que tienen centenares de kilómetros de tubería, nada más. Tuberías, nada más. Son centenares, miles de kilómetros. Pensar y actuar en grande. Mire, cuando usted piensa en que cada una de esas unidades, de esas estructuras, tienen que operar coordinadas, que tienen que estar milimétricamente ajustadas. Usted no puede hablar de fechas de entrada con toda seguridad. Usted dice, proyectamos que el próximo miércoles se esté encendiendo y que ya las calderas comiencen a calentarse primero con gasoil, para que lo sepan, y luego con el combustible que definitivamente se utilizará para producir energía en masa, que es el carbón mineral pulverizado que se le va a inyectar a las calderas. Entonces ese calor que ya se usó, porque esas calderas sí están probadas, que ya se usó para limpiar el sistema de tubería que va a la turbina y aún también la que van al generador. Todas esas tuberías están limpias ya. Ese calor ahora se va a utilizar para mover la turbina y mover luego el generador, el vapor que provoque que genere la turbina, mover el generador para producir energía. Así es que ese es el ciclo
Mira, Pedrito, yo siempre me he quejado de que el deber de todo ciudadano es mantenerse ojo visor con las autoridades, tener un pensamiento y un accionar crítico frente a sus autoridades, tener claros sus derechos, revisar. A los gobiernos hay que estarlos revisando, revisar sus programas con los cuales no compraron la voluntad de decirle si usted es el que va a estar al frente del Estado Dominicano. Y entonces sobre esa base, uno ser parte de la cotidianidad de uno debe ser estar muy atento a cómo marcha el país. No solo a nivel del entorno suyo, de su familia, porque es probable, pasa, que a usted le esté yendo muy mal por situaciones que se entrecruzan y una de ellas sea que probablemente acciones del gobierno no le favorezcan. Pero cuando usted ve al país, como debe verse siempre, si uno es responsable y si uno piensa en el futuro de los suyos, uno debe ver el país más allá de su simple entorno y darse cuenta si el país marcha bien y si se están haciendo cosas que le van a garantizar a nuestros nietos, como dice Orión Mejía, reivindicando esa maravilla que son los nietos. Pues uno pueda decir, bueno, las cosas marchan bien y hay que seguir apurando y empujando en esa dirección. Pues eso nomás es lo que está aconteciendo. Y yo quiero, Pedro, que la gente no pase por alto lo que acaba de acontecer en Italia con la República Dominicana, expresado en el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, lo que fue su visita y su participación en ese foro del FIDA, que es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Ajá. Y lo que significó para todos esos, los presidentes y esas naciones que participaron, esos técnicos, tener allí a un exponente de una nación pequeña, pero que ha sido capaz, como lo demostró, y por lo cual se ganó el reconocimiento del programa de las Naciones Unidas con el asunto del combate a la desnutrición. Sí. Que nosotros nos tomamos, nosotros tuvimos el mérito de recibir el reconocimiento del PMA y del PNUD, precisamente porque fuimos capaces de cumplir como ningún otro país con ese gran objetivo de esos organismos internacionales, reduciendo significativamente la desnutrición en la República Dominicana. Pero ahora me encuentro revisando todo esto, digo yo, señores, pero esta no fue cualquier visita. Por eso el presidente se va y dura tantos días, que no suele hacerlo, por lo menos usted permite a un hombre de un día para otro, no más, no. Y desarrolla una agenda que nosotros debemos reivindicar. Sí. Ustedes saben por qué. Porque las Naciones Unidas y en sus diferentes programas, presidentes como el presidente de Italia, por ejemplo, entre otros organismos internacionales, le dieron un gran reconocimiento a la República Dominicana por dos factores importantes, fundamentales, que es el esfuerzo por apurar políticas a favor del desarrollo rural y al mismo tiempo implementar políticas dirigidas al combate a la pobreza y el combate al hambre. Y los resultados expuestos allí por el presidente y ratificados por esos organismos internacionales es que efectivamente la República Dominicana se ha constituido en un importante modelo en materia de incorporar novedades políticas como las visitas sorpresa para desde ese espacio articular gestiones desde el Estado que van dirigidos precisamente a hacer cambios fundamentales en una zona que es vulnerable prácticamente en todos los países del mundo, que es la zona rural. Y ahí están los resultados que son imbatibles. ¿Por qué?
Pedro, nosotros desde el 2012, ese proceso que se inició desde antes, pero fundamentalmente desde el 2012 con la visita sorpresa acá, nosotros hemos tenido cambios muy favorables en materia de reducción de pobreza, en más de un 50% en el caso rural, de reducción, de desmonte. Pero nosotros, en términos globales, hubo una reducción importante de un 36 a cerca de un 24 punto y tanto por ciento, reducción de pobreza. Pero no porque solo lo diga Danilo Medina y lo diga el Banco Central. Es que esas informaciones la aportan, la sostienen, la sustentan los organismos internacionales que están en una labor permanente de monitoreo, de vigilancia, especializado, patrocinado encuesta en los hogares pobres para ver si es verdad, si eso es así. Si así fue. Porque entonces yo quiero reivindicar, señores, y hoy nosotros vamos a hablar de desarrollo rural, porque yo he visto que un poco lento, pero en forma sostenida, estamos involucrando políticas transversales, se la voy a tomar a mi amigo prestado, transversales, dirigidas a darle sostenibilidad a un proceso como el que tenemos, que hemos logrado alcanzar que el 85% de lo que consumimos lo podamos producir, pero al mismo tiempo de rodear aquello de todas las garantías para que no nos afecten las plagas, esas enfermedades. Adiós, pero claro. Que tengamos la capacidad de mejorar las simientes, las semillas, que tengamos capacidad de ver cómo mejoramos los mercados y los ampliamos, cómo mejoramos esa producción mediante incorporación de tecnología, de la ciencia, a través de ¿qué? De organismos que existen ahí, que han estado ahí aletargados en el sector público y que sin embargo ahora comienzan a verse los reflujos de que se le está tomando en cuenta para incorporarlo al proceso, Pedro, de desarrollo rural, que no es otra cosa que fomento a la producción en todas sus producción agrícola, producción pecuaria, o sea, agropecuaria, en todas sus vertientes, y le estamos viendo. Y este fue un foro que nos permitió a nosotros ese gran ventanal para mostrar que sí estamos avanzando en un proceso tan básico como es el desarrollo rural con electricidad, con infraestructura, con caminos de desarrollo que deben ampliarse y al mismo tiempo tener la tecnología ubicada ya para ir desmontando esa producción manual y esa mano de obra a veces muy deficiente para eso, para incorporar entonces la tecnología en todas sus partes y seguirle garantizando a este país la seguridad alimentaria que hemos conseguido y hemos afianzado durante las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, y mucho más aún durante la administración del presidente Danilo Medina, que eso hay que reconocerlo. Buenos días. Buenos días. Saludos amigos. Saludos. Lo primero temprano hoy, referirse a temas que ocurrieron el fin de semana, pero que este programa no puede dejar pasar por alto. No sé si cuando venía en el camino Pedro lo tocó, pero sí hay que considerar un irrespeto de La Habana, del gobierno de Cuba, respecto a simplemente lanzar la idea de que la República Dominicana forma parte de todo un engranaje. El viernes fue. El viernes lo tratamos. Sí, y lo hicimos severamente, como si merece el caso. Sí, yo quisiera que se haga contar también el desagrado con que uno recibe eso, porque no es posible que los cubanos traten a la República Dominicana y a los dominicanos de esa manera. Aunque quisiera un poco aliviar la situación diciendo que posiblemente el engranaje que se decía de militar para una invasión a Venezuela disfrazada de un programa humanitario no tenía el conocimiento de los gobiernos que hablaban. ¿Cómo no va a tener cuál gobierno es el de Puerto Rico? Es una colonia.
No, dije de manera... Que desconocía que estaban usando supuestamente la base aérea de San Isidro. Entonces, no, ¿cómo va a ser la base aérea? Eso fue una ligereza porque una cosa es cubano, que estén en la frontera, por lo que motivó el derrocamiento. Gente que tienen tantos agentes en todas partes del mundo. No, el derrocamiento del profesor Juan Bosch fue motivado porque se instaló una base sin su autorización. Una base no, un programa para hostigar al gobierno de Haití desde la República Dominicana, y no tenía el conocimiento del presidente de la República. Pero en estos tiempos de los celulares, ¿cómo va a ser eso? Bueno, eso no es posible. Y digo que esto nosotros tenemos que hacer constar nuestro desagrado, porque con Cuba, la República Dominicana, en tiempo incluso gobernado por regímenes conservadores, siempre se mantuvo esa cultura centenaria de solidaridad con Cuba. Igual, o viceversa, intercambio. Es decir, los puertos de la República Dominicana, y quiero yo decir que soy testigo de excepción de eso, estuvieron siempre a disposición del gobierno de Cuba. Yo quiero contarle a ustedes que en el año 1992 el gobierno se iba a celebrar los Juegos, se celebraron los Juegos Panamericanos en Cuba. Sí. Y una de las cosas que tenía de la estrategia de la Guerra Fría era que no hubiese alimento para los atletas, por lo menos en condiciones importantes, y Cuba tenía un problema difícil. Yo era funcionario del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, CEDOPEX, ¿correcto? De repente llegó una solicitud, eso tiene unos trámites, ¿verdad? Vino un empresario de México y a la fábrica embutidora que era de Central Romana, le dijo, nada, yo quiero el equivalente a productos cárnicos de eso por $3 millones en ese tiempo. La seguridad del pago, la averigua, sí, está todo bien. En México le van a pagar, ahí están los 3 millones. Le vendieron. Igueral. Le vendieron los 3 millones. Entonces, una maravilla. ¿Cómo era para México? No era para México, era para Cuba. El gobierno dominicano, que no sé cuál puerto fue, habilitado. ¿Quiénes son todos los papeles de orígenes, como le llaman, de CEDOPEX entregados? Fue a parar a Cuba, comieron salchichón y güeral, queso mandelco y embutido y todo lo demás, y todos los productos. Y esa empresa tuvo tremendo problema en Estados Unidos, donde le dispusieron el cierre de el ingreso de sus productos. En un momento determinado tuvo que aclarar muchas cosas. Sí, y eso fue en el gobierno del presidente Balaguer. De Balaguer, yo me acuerdo. Entonces, Bello Andino era el ministro de Industria y Comercio. Y por muchas cosas siempre fue solidario la República Dominicana con Cuba. Nosotros hemos tenido dos intervenciones militares, una de ellas por razones económicas, la primera fundamental, y la otra por razones políticas, la segunda. Sí mismo. Entonces, así no se trata un amigo. Eso, como muy bien lo señala un editorial del viernes mismo del periódico El Nacional, con una nota, esa que se envían a las embajadas, primero se hace saber, mire, nosotros tenemos informe de que está pasando tal cosa, la embajada dominicana le aclara. Exacto. Un helicóptero para una actividad específica estaba aquí en la República Dominicana, de entrenamiento. Entonces así no. Que viene cada cierto tiempo. Entonces si uno ve 4 helicópteros soviéticos en La Habana, en el aeropuerto de La Habana, es que van a invadir a la República Dominicana. Entonces así no. Entonces es importante que uno asuma el respeto de su país. Eso no es verdad que va a ocurrir en la República Dominicana. Y si uno se queda callado frente a eso, está diciendo que un gobierno al que le hemos señalado que es un gobierno progresista se presta para que intervengan a Venezuela, que junto con México fueron los dos países de América Latina que negaron participar con el Ministerio de Colonia, en la OEA, claro, en la Junta Interamericana de Paz, en la intervención a Santo Domingo. Entonces claro, nosotros vamos a invadir a Venezuela. No, así no. Entonces, sí, no tiene nombre. Entonces eso no es aceptable. Ellos pasaron por alto eso. Sí, no es aceptable eso. No es aceptable de ninguna manera y por eso se rechaza. El otro tema es el de Haití. Este fin de semana también nosotros vemos en las redes y en las noticias que la familia del presidente de Haití del presidente Moisés está en el país, los hijos y la esposa. Sí. Y que estarían arreglando él como bueno, eso
Eso está dentro de las posibilidades, claro que sí. La situación de Haití, Peligrosa. para que tengan la gente una idea, las misioneras están huyendo de Haití. Sí. Sí. La embajada de los Estados Unidos tiene la embajada cerrada. Sí. Están aquí en los hoteles de aquí. Y en los hoteles. Y todo el que tenga, el que pueda venir de manera, digamos, de elevado ingreso en Haití, está en la República Dominicana. Los únicos que creemos que por de ahí para allá no está pasando nada somos nosotros los dominicanos. Insólito ese. Los únicos que estamos tranquilos. No, ahí hay un problema. Yo quisiera llamarle la atención a todo el ensamblaje del liderazgo nacional, todo, gobierno, partido, sociedad civil, todos. sector empresarial, academia. Señores, son casi 11 millones de haitianos. Más del 80% de los cuales está entre pobreza y pobreza extrema. Y la mayoría en estado de marginalidad absoluta. Y le voy a decir una cosa, que como lo dije el viernes que vine, el viernes, ese día me dediqué a ver los periódicos internacionales principales y ninguno traía Haití. Ningún periódico Están americano, en Venezuela. la BBC de Londres, El País, El Mundo, el NT, ¿cómo se llama? El ruso, la agencia rusa, tampoco. Nadie traía el tema de Haití. Y son 10 millones, señores, 10 millones de gente movilizando, que no se van a tirar al mar. No, bajo ninguna circunstancia. Todas las actividades paralizadas. No solamente la producción entera, sino también los servicios. Ya con el agua, Pedro, el agua solo llega a un 20% de la población. Y mucha candela también. Suspendida en buena parte. Oye, la energía que también llega a un 15%. Y la cultura haitiana, que es pegarle fuego a todo. Y al que todo. se le pega fuego no se repara otra vez, hay que construirlo de nuevo. Sí. Desde como un pueblo esclavizado, su cultura es la hacienda y todo para que no lo vuelvan a esclavizar, quemarla. Entonces, bueno, es pasmosa, yo vi el periódico, yo vi el listín diario de ayer que dice, tranquila la frontera está militarizada, y entonces enfocan, lo conté, creo que son como 16 guardias en la fotografía. Eso no es militarizado es meterle todos los tanques y toda la cosa. Eso sí es militarizado. Cuidado el que pase para acá. Eso está militarizado y la frontera está tranquila porque lo que se está quemando 390 kilómetros. Puerto Príncipe. 390 kilómetros. Señores, así dice un extranjero que trabaja en el revolcadero de burro de nosotros. Que me dice, señores, cuando te quiera advertir algo, pues yo le quiero decir eso, señores, no es que estamos jugando en una situación así. Y ustedes también lo han comentado, a mí me llama mucho la atención que en el traspatio latinoamericano, que siempre hemos expresado solidaridad, ¿te acuerdas cuando está todo lo terremoto en Nicaragua, lo que ha pasado en Honduras, lo que en El Salvador, en Puerto Rico? Nosotros siempre, el pueblo latinoamericano es un pueblo solidario. Sin embargo, las grandes potencias lo que nos han hecho es que convertirnos en escenario de la guerra convencional, como le expliqué, desde el año 1970 y 80, después de toda la tiranía esa de la legión que precisamente lo más graneado de la intelectualidad y el liberalismo latinoamericano se unió contra las dictaduras. Después de eso nos pusieron escenario de la guerra convencional. ¿Te acuerdas la guerra de El Salvador, Honduras y El Salvador? La situación incluso de peligro que tuvo Costa Rica frente a la guerra de Nicaragua, la situación que tuvo Costa Rica con el avance, todo Centroamérica cogiendo candela, con guerras convencionales que no eran guerras más entre Estados Unidos y Rusia, puesto nosotros. Lo mismo que está pasando en Siria, los sirios son los que se están matando y muriéndose, y la guerra está siendo manejada en un Atari, ni siquiera están por los rusos y los americanos y la Unión Europea. Y los que se matan son los sirios y los que estén en ese entorno. Entonces, cuando uno ve eso y dice, mira, 3 aviones militares de los Estados Unidos llevaron alimentos a Cúcuta, la ciudad esa fronteriza, Cúcuta, la ciudad esa fronteriza con Venezuela, Colombo venezolana. Tú dices, ay, qué bien. Y ay, no lo dejan entrar, qué pena. Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Es verdad? ¿Tú crees que Washington quiere saciar el hambre de los... No, hombre, no. ¿Tú sabes para cuánto alcanzan? Espérate, ¿tú sabes para cuánto alcanzan los cargamentos que han llegado para 10.000 familias? Para 10.000 familias. ¿Sabes cuántos millones tiene Venezuela?
30 millones. 30 millones, sí. Y, Pon tú que hayan salido 2, queden 28. Esas son cosas que... y Venezuela, Eso es un chiste de mal gusto. Venezuela está asentada sobre un río y un mar, el Orinoco y todo el mar que le circundan, de petróleo. 100 años tienen para suplir a la humanidad de petróleo. Y tú le estás hablando de 3 aviones, de que el primero de 3 aviones que llegó con caja y cosas. Pero son tan torpes los venezolanos. ¿Cómo juegan con la opinión pública? Ay, sí. Tú sabes, son tan torpes que la vicepresidenta Mil familias se alimentan con lo que lleva ese avión. la ¿Y qué son vicepresidenta 1000 familias? de Venezuela dice que eso es veneno que está mandando, que está contaminado. Esa Que es otra está, cosa. pero que te lo que dije, está el gobernando gobierno, Venezuela es gente... si en el mundo hay un presidente, y ahora hay que decir un gobierno más torpe, No. los 3 gobiernos o los 3 presidentes más torpes del mundo, el señor Maduro tiene que tener al menos un honroso segundo lugar. Y cuidado si no es el primero. Cuidado. Sí. Porque ¿cómo una vicepresidenta le va a decir lo que están trayendo es para envenenarnos, que sé yo cuánto? Pero, ¿qué es Dios eso? mío. Y no pueden hacer el análisis que estoy yo haciendo en este momento. Pero Pero es el que hace grande. Pedro, un buen juicio. Son 30 millones, señores, y ustedes vienen con 2 aviones a decir. Y ahora a ustedes le entró Santa Teresa. ¿Cómo se llama la señora que se murió? La Madre Teresa. Ahora a ustedes le entró el síndrome de la Madre Teresa. Ahora ustedes quieren ayudar al prójimo y le tienen los aviones. Pero todo este comentario que le estoy haciendo a ustedes para decirle, caramba, ¿por qué si la República Dominicana abre de par en par sus fronteras, por qué no vienen esos aviones y se posicionan Que se colocan aquí. no, y por nosotros, si no pueden entrar porque le pegan fuego, que vengan, Ahí, que nosotros lo vamos a dejar que El entren. aeropuerto Barahona está listo En para recibir Barahona. cualquier Que tipo. vengan 4 pecuesos largos de esos, Sí, cuello a ancho, Barahona, que lleno hace- de lo que sea, y llévenselo a esa gente. ¿Tú sabes cuál fue el receso de pegarle fuego a todo? Pedro, todo lo que ven por delante le pegan fuego. Sí, todo, sí. No hay, el que dejó un carro estacionado en algún sitio, nada más lo perdió. Tumbando Bueno, el el modelo que tú tienes en tumbando tu, el tendido. el modelo que tú Tumbando. tienes en tu casa, que desde que ve un palo, una leña, le pega fuego. Pedro, Pedro, estamos en televisión, cálmate. Pegándole fuego a todo. A todo. El receso que tuvieron fue, oye, la dice, prensa sí, para comer para y comer. para beber agua. Pedro, Ese fue el receso. un receso en las manifestaciones en Haití. Vamos a pararnos de pegarle fuego a todo. Donde hay agua, hay una cosa. Y se donde hay ve a los que financiamiento. están pegándole fuego, se ve comiendo lo que apareció en la calle. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi. Pero ven acá, ¿dónde que estamos nosotros? ¿Por qué no nos estamos dando cuenta de eso? ¿Por qué no monitoreamos yo vi eso? eso, Eso sí. no es un problema diplomático. Sí, la Cancillería está tomando nota. Tenemos un informe del señor embajador. Vamos, ya desalojamos los consulados de que sé yo qué sitio. No, es un asunto militar. De seguridad nacional. De seguridad Está bien, nacional. no vamos a hacer el muro, está bien. No, No, lo vamos a ese hacer. muro no da tiempo, Pedro. No, No da tiempo ya. Oye bien, es el muro de guardia que hay que poner. por el óyeme. momento, el muro de guardia, todas las unidades estas que tenemos aquí holgazaneando, que se vayan para la frontera. Por último, Pedro, ahí ustedes ven, yo quisiera llamar la atención primero del presidente, del señor presidente, el licenciado Danilo Medina, luego de todo el alto mando. No me digan que está militarizada la frontera, que 50 guardias, que 100 guardias más, eso Sí, no, hombre, eso es no un chiste de significa mal nada. gusto, hombre. Eso no significa nada. Yo creo que tenemos que tener transportación, bueno, lo que saben el lenguaje militar, transporte, avituallamiento, qué sé yo cuánto. Son 10 millones de gente que ya no hay nada en Haití. Señores, no esperemos las hambrunas mayores, no hay para dónde coger en Haití, es para este lado que van a venir, se lo estoy diciendo, y no quiero yo llamar la atención más allá de lo que uno debe llamar. Y no es verdad que si se produce una situación, unas pobladas, ya en la zona, que son ciudades importantes. Que No es también para el hay. mar que van, ¿no? No, si se produce una poblada, no es verdad que usted va a decir, lo contuvimos y matamos 300 haitianos, 300. Porque venían y no, al orden de paro dijeron que no, y disparamos y matamos 300. No es posible, eso no es posible, Pedro. Vamos a contenerlo del otro lado. No es posible. Y no me digan que yo estoy diciendo, mira, que está alarmando, que vienen para acá. No. Que está cogiendo fuego es Puerto Príncipe. Pero quién sabe, imagino, hacia dónde va ese fuego. Quién sabe, imagino.
Eso quisiera llamar la atención. Por último, nosotros hemos atacado mucho, hemos criticado muchas veces al ministro de Interior, a Fadur, Ramón Fadur, Monchi Fadur, porque a veces se le va el gatillo. Seguro, sí. Seguro. Pero esta vez, este fin de semana, Pedro, él dijo algunas cosas importantes. Lo noté, el contenido es el mismo, de que si el presidente va, si el presidente no va, que no apoya a fulano, que deje esto, pero habló de institucionalidad partidaria, número 1. 2, habló en un lenguaje de unidad. Sí, así es. Habló en un lenguaje de unidad. No importa lo que dijo, que convenga o no, ese no es el asunto. Es el primer dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana que por primera vez usa un lenguaje adecuado. Sí, así es. Yo creo que ustedes eso lo comprenden. Sí. Óyeme, lo que dijo no le vamos a hacer juicio de valor. La forma y el lenguaje usado, a mí me parece que por ahí es que hay que caminar hacia donde se llega. Político y representante de la Junta Central Electoral. Eso de igualdad de condiciones, importante. Sí. Y eso de que todo es imposible y todo es posible en política. A mí me llama la atención, les he explicado a ustedes, yo si tuviera que en ese tipo de cosas, yo dijera, ¿qué yo hago con decir que la reelección es mala, daña la Constitución, qué sé yo cuánto y qué esto, y poner todo el ensamblaje hacia un tema moral y no un tema político? O sea, yo voy a tomar un tema político, es un tema político, no es ético, es político. Entonces me dicen, mira, eso daña la Constitución de la República porque habría que reformarla. Ok. Pero la pregunta es, yo te hago esta pregunta. Ninguno de nosotros ni estamos a favor ni en contra, ni viceversa, ni de nada, porque nosotros no somos, lo hemos dicho tantas veces, si nosotros no vamos a decidir esa situación, ¿para qué meternos en ese lío? No lo vamos a decidir. Pero la Constitución dice como que se Entonces tú le dices, por eso que digo que en política todo es posible y al mismo tiempo todo es imposible. Depende. Lo que sea la coyuntura, lo como esté. ¿Puede modificarse la Constitución? ¿Se prohíbe? No. Hay unos requisitos. Claro. Si tú llegas a esos requisitos, bien. La Constitución puede modificarse todos los días. ¿Es bueno o es malo? Ya hay un aspecto ético, un aspecto moral, pero si tú lo ves en el punto de vista político, puedes decir, políticamente no conviene modificar la Constitución todos los días. Bien. Pero no me diga que jurídicamente no se puede. Tú lo único que tienes que tener es la mayoría calificada y los protocolos necesarios para convocar la Asamblea Nacional y después veremos. Así es distinto, ¿verdad? Entonces, por eso que en el PLD y el país debería hablar un lenguaje de unidad conceptual. A ver si entiende. Y finalmente, la oposición se queda con un candidato porque lo que ha hecho el señor Hipólito Mejía en las últimas semanas no parece como que... Estoy aspirando a la candidatura. ¿Verdad? ¿En serio no? O al menos en serio no. Bien, pero quién sabe, imagino. Vámonos a un cambio, señores. Miren, señores, antes de irnos al cambio, es bueno anunciarle quién está con nosotros. El ingeniero agrónomo Juan Chávez. Él es el director ejecutivo nosotros hablando de Venezuela. Del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, el CONIAF. Y estamos en este momento necesitados de orientación. Un momento importante. Porque queremos saber si podemos llegar al 2025 cuando vamos a liberar totalmente el mercado agropecuario nacional. ¿En qué condiciones podemos llegar ahí? ¿En qué condiciones vamos a llegar? Ese es otro problema. Eso sí me preocupa a mí. ¿Qué te parece? Vámonos a un cambio. Con una autoridad como esa vamos a hablar de ese tema. Volvemos ahora.